Es bien sabido que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo muchos misterios de los cuales ni siquiera hoy día se han podido resolver. Uno que vale la pena mencionar es el de una pequeña guerra entre Rusia y Finlandia. Una pequeña guerra que duró muy poco. Una guerra en la que los rusos perdieron. Esta historia comienza cuando el país asiático decide invadir Finlandia. Pero los rusos no iban del todo preparados. Y no solamente porque su ejército consistía en campesinos, leñadores, gente pueblerina que no tenía ninguna experiencia militar. No solo porque en su ejército se encontraban niños y ancianos que en su vida habían tomado un arma, no, sino por el frío y duro invierno finlandés. Uno pensaría que en Rusia están acostumbrados al frío intenso, pero mis amigos, no se comparan con Finlandia, y más aún en pleno invierno. Los rusos arrasaban rápidamente con las pequeñas unidades de batalla que tenían los finlandeses en los pueblos. Pero para sorpresa de los rusos, los finlandeses habían comenzado una muy fructífera y exitosa campaña de francotiradores. Poco a poco, los soldados rusos iban cayendo. En una montaña, en un sendero, en alguna parte del bosque, se iban perdiendo cada vez más soldados. La situación se puso más interesante, debido a que la armada rusa tenía como objetivo invadir la capital de Finlandia y de ahí empezar a tomar el país poco a poco. Pero no se necesita ser un soldado experto o un comandante con muchos años de experiencia para saber que para invadir una ciudad no llegas por la puerta principal. Es obviamente un suicidio. Y los rusos, aunque no eran expertos, ya lo sabían. Por lo que la armada rusa se dividió en dos. Habían dos comandantes. Un comandante se llevaría la mitad por el paso de las montañas y el otro comandante se llevaría a sus hombres por el bosque. El comandante que decidió ir por el bosque junto con sus hombres, se topó con un pequeño poblado. Un poblado de no más de 1000 personas. Las personas, aún sabiendo que estaban hablando con su enemigo, fueron humanas. Abrieron su corazón y le advirtieron a los soldados que por lo que más quisieran, no entraran en ese bosque. La gente de ese poblado les comentó que preferirían morirse de hambre, morirse de frío, o permitir que los mismos soldados los masacraran en sus casas, a salir y adentrarse en ese bosque. Y aunque probablemente alguno de los soldados soviéticos logró entrar en razón ante todas las advertencias de los pueblerinos, nunca dijo nada. Y si dijo algo, nunca lo sabremos. Porque en tiempos de guerra, la necesidad de sobrevivir siempre es mayor a la necesidad de tener la razón. Esto dio como resultado que tanto el comandante soviético como sus hombres
ignoraran las advertencias de los pueblerinos. Cuando las unidades policíacas y militares llegaron a lo que se conocía como el último lugar de descanso de las unidades soviéticas, se llevaron una sorpresa. Y decir que fue una sorpresa es, la verdad, no hacerle justicia al escenario que estaba frente a sus ojos. Cuando los soldados finlandeses abrieron la carpa donde habían dormido muchos soldados soviéticos, no pudieron evitar sentir que el estómago les daba más vueltas de las que podían soportar, dando como resultado el vómito para alguno de ellos. Lo que vieron dentro de la carpa parecía el resultado más enfermo de la pesadilla más espeluznante de cualquier asesino en serie. Gajos de carne, extremidades, sangre decorando las paredes interiores de la carpa. Los soldados tuvieron como primera hipótesis que eso había sido resultado de un motín, debido a que la ferocidad y la maldad de esos actos no pudo haber sido hecho por un animal. Y no porque los animales no sean crueles o no sean lo suficientemente capaces de hacer lo que sea para sobrevivir, no, sino por la maldad que se veía en esa escena. Los soldados simplemente dijeron que el causante o los causantes de esta masacre eran personas o seres que sabían lo que estaban haciendo. Cuando los soldados finlandeses estaban contando los cuerpos, se dieron cuenta de que faltaban algunos. Y algunos de esos cuerpos se descubrieron más tarde, más adentrados en el bosque, congelados. Los hombres habían muerto de hipotermia. Las autoridades dedujeron que estos hombres habían logrado escapar y que prefirieron morirse de frío. Prefirieron abrazar la gélida muerte con su último suspiro antes de dejarse en las manos de quien sea o lo que sea que había hecho esa masacre. Las autoridades también se toparon con una especie de regalo de despedida. Era la piel de un soldado soviético, acomodado de tal manera que parecía una prenda de ropa dejada para secarse al sol. Las autoridades finlandesas pensaron que se podría tratar de un oso, de un lobo o de algún carnívoro de la zona. Pero, aunque es bien sabido que un lobo o un oso puede desmembrar y destajar a las personas como si de mantequilla se tratase, no hacían ese tipo de masacre. No lograban hacer ese tipo de carnicería. No. Los animales solo intentaban alimentarse y se iban. Lo que sea que hubiera hecho esa masacre, lo que sea que hubiera decidido acabar con la vida de esos soldados de tal manera, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y no paró con uno, no paró con dos, no paró ante los gritos desesperados de los hombres, no paró ante los charcos de sangre que se iban formando en la gélida nieve. No paró. Como pasa desde el inicio de los tiempos,
No tardó mucho para que las personas se enterasen del asunto. Y las autoridades, intentando controlar la situación, simplemente dijeron que se había tratado de un motín. Y aunque ellos bien sabían desde un principio que no se trataba de un motín, ¿qué le podían decir a las personas? No les podían decir que los soldados tenían suficientes raciones como para unas cuantas semanas más. No les podían decir que los soldados, por más que fuesen fríos y violentos, no se iban a matar así en un ataque de ira. Y más importante aún, no les podían decir que el causante de tal masacre, que el causante de tal carnicería, simplemente no podía ser humano. Amigos y amigas de la octava dimensión, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la historia. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Estaré subiendo pronto más contenido como este. Les mando un abrazo, su amigo de la octava dimensión.